Hay tensión en San Cristóbal por un hombre atrincherado en su casa. Que incluso amenazó con disparos en su momento. Maxi Real, estamos en vivo con la cuestión. ¿Cómo terminó esto finalmente? Terminaron deteniendo a este hombre septuagenario. Aquí estamos ubicados en la calle Virrey Ceballos al 646. El frente que le estamos mostrando de este edificio en el 8º piso. Ayer tuvo que ingresar el Grupo Especial de Operaciones Federales GEOF. Cuando los vecinos llamaron al 911, había un sujeto que estaba atrincherado. Estamos hablando de un hombre septuagenario que no salió del edificio, no dialogó en ningún momento con el negociador del grupo GEOF, que le decían que salga. Aparentemente, sí, estaba armado. También dicen algunos de los vecinos, testimonios que recogieron ayer, que padecía este hombre un aparente trastorno mental. Observaron el grupo GEOF, tuvieron que ingresar con fibra óptica, con cámaras de visión nocturna y térmica. Se encontraba armado, pudieron llegar a visualizar con un revólver por los pasillos del edificio y allí efectuó disparos. Lograron ingresar al departamento y este hombre directamente le disparó al efectivo del grupo GEOF. Por eso mismo es que tomaron la decisión de dispararle justamente para detenerlo, para que tire el arma en uno de sus brazos. Está fuera de peligro, fue trasladado al hospital Ramos Mejía, este hombre, causante y detenido por tentativa de homicidio contra el personal policial. Escuchemos... Después vamos a escuchar seguramente más testimonios. Nos acaban de informar que aparentemente habría un familiar justamente en el interior del departamento de este hombre, reitero, septuagenario, que ya se encuentra detenido en la comisaría aquí de la zona por tentativa de homicidio contra el personal policial. ¿Qué decían los vecinos? Que es una persona de muchísimos años aquí en este lugar viviendo y que no se sabe qué fue lo que sucedió. Lo cierto es que empezó a los disparos, a los tiros y fue afortunadamente detenido por el personal policial hoy en esta madrugada cerca de las 2. Gracias, Maxi.